Entonces, Anthony, esta vez soy yo quien te hace una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los parámetros que controlan la exposición en la fotografía? A ver, diafragma, obturador y sensibilidad. Muy bien, has estudiado, enhorabuena. Bien, el diafragma y obturador seguramente son aspectos que existen también en la videocámara. Lo mismo sucede con la sensibilidad. La única diferencia es que la sensibilidad de una videocámara es esencialmente fija. Sin embargo, hay un parámetro sobre el que podemos intervenir, la ganancia, gain en inglés. Mira a quién se lo digo. Excelente. Del que te hablaré más tarde. Además, existe otro parámetro específico para las videocámaras. Me refiero a los fotogramas por segundo. ¿Empezamos? Estoy listo. Entonces empecemos por el diafragma. El diafragma es algo que se puede ajustar en automático o bien en manual. Para hacerlo está este botón, ¿ves? Ah, sí. Me permite ajustarlo en manual o en automático. Sí. Lo pulso, ahora es manual, lo pulso de nuevo y es automático. Vale. Una vez que estás en manual, tienes que poder ajustarlo y para hacerlo, en esta videocámara utilizas este rodillo. En algunas videocámaras más sofisticadas, hay un anillo en la lente exactamente igual que en una cámara fotográfica. Exacto, el funcionamiento del diafragma es el mismo, pero en este caso hay este control. ¿Ves? Ahora está en modo open, totalmente abierto. Sí. Si giro el rodillo, cambia y son exactamente los mismos números que puedes ver en fotografía. Sí, es verdad. Y que ya conoces. Evidentemente, en algunas videocámaras existe la posibilidad de tener como parámetro el que te sugiere la cámara a través del exposímetro interno. Pero en el caso de que no haya este tipo de representación, ¿puedo confiar en lo que veo en la pantallita? ¿Es válida como referencia? Sí, digamos que se trata de una referencia válida, pero hay algunos detalles que hay que tener presentes. O sea... Antes que nada, como ves, la pantallita no tiene la misma luminosidad según el ángulo con que la miro. Deberíamos tratar de estar siempre en línea y perpendiculares. ¿Como cuando miras un ordenador? Exacto, como en la pantalla de un ordenador. Además, para poder comprender exactamente cuál es el nivel de luminosidad de tu pantalla, puedes tratar de orientarla hasta que encuentres el punto en el que es más luminosa. Luego, buscar el punto en que es menos luminosa y tratar de utilizar una posición intermedia. Exacto, sobre la base de lo que ves. También existe la posibilidad de aumentar la luminosidad de tu LCD, pero además de eso hay otro parámetro importante que debes tener en cuenta. ¿Qué sería? La luminosidad del ambiente en que te encuentras. Sí. En caso de que te encuentres en un ambiente con mucha luz, seguramente lo que verás en la pantalla LCD podría no ser fiable. Entonces podrías utilizar también otra solución. Podrías utilizar esto, el visor. En el interior de esta pequeña caja que se crea, seguramente no tienes las influencias exteriores de la luz que tienes en la pantalla LCD. Claramente, también para utilizar el visor tendrás que tener en cuenta las condiciones ambientales. Imagina, por ejemplo, que estás en una pista de esquí un día de sol. El reflejo de la nieve seguramente hace que las pupilas de tus ojos se cierren. Para poder adaptarse a las condiciones de la luz exterior y cuando mirarás dentro del visor, la imagen te parecerá muy oscura. Sin embargo, en realidad no saldrá así. Puedes solucionarlo de manera muy sencilla, utilizando unas gafas de sol cuando estés en la pista. Y luego podrás ir a mirar dentro del visor. Pero te las debes quitar antes, claro. Claro. Por tanto, es lo mismo que cuando entras en un cuarto poco iluminado después de haber estado fuera durante un día particularmente soleado, ¿correcto? Exactamente, has entendido perfectamente el concepto. Te quiero hablar de otro comando, un control muy importante que concierne a la exposición, es decir, el llamado patrón de cebra. Ah, así que tenemos que ir al zoo. No, en este caso no es necesario. Bueno. Podemos utilizar el patrón de cebra que tiene esta videocámara. Mira, con este botón puedes hacer que en tu pantalla LCD aparezcan unas rayas en las zonas de tu imagen que presentan sobreexposición. O sea, que están recibiendo demasiada luz. Claramente todo esto en relación con el exposímetro de tu videocámara. Sí. Y obviamente este tipo de ajuste puede ayudarte para tratar de entender si algunas zonas están sobre o subexpuestas. Sin embargo, depende siempre del tipo de efecto que quieres conseguir en el rodaje de tus imágenes. Muy bien. Muy cómodo el uso del patrón de cebra. Pero tengo otra pregunta. Hace poco he leído algo sobre el funcionamiento del obturador en la videocámara. Pero me parece muy complicado. No me sorprende, porque efectivamente la cuestión no es muy sencilla. Trataré de simplificarla. Sí. Como te dije al principio de nuestra lección, la videocámara realiza una serie de fotos.
una tras otra, muy cerca una de la otra, para crear una imagen en movimiento. Sí. Bien, el obturador, en este caso, no es un elemento físico como la cortina de la cámara fotográfica, sino que se trata de un ajuste que yo le puedo dar al sensor de mi videocámara, diciéndole durante cuánto tiempo debe adquirir la luz en el interior de cada una de las fotografías que toma. Puedes ajustarlo con este botón Shooter, obturador, que te permite elegir por medio de estos botones. ¿Lo ves? Selección velocidad o Speed Selection, más o menos. La velocidad de obturación. Variando este parámetro, que se expresa en fracciones de segundo, se influye sobre la nitidez de la imagen y también sobre su luminosidad, ajustando a un valor bajo la velocidad de obturación, así que la imagen saldrá más luminosa, pero también más movida, a raíz del efecto llamado motion blur, o trazo confuso de movimiento. En caso contrario, en cambio, si yo ajusto a un valor muy alto, la imagen saldrá menos luminosa, pero particularmente nítida. La diferencia la puedes apreciar mejor en estos dos vídeos que te voy a enseñar ahora. Sí, estaba a punto de pedirte algún ejemplo porque... Es fundamental, si no es demasiado complejo. Mira, ¿ves? En este caso tenemos un valor bajo de la velocidad de obturación, así que puedes apreciar cuánto es luminosa esta imagen. Sin embargo, el movimiento se ve afectado por el hecho de que el sensor adquiere más luz. Sí. En cambio, en el caso contrario, ajustando a un valor muy alto de velocidad de obturación, la imagen, ¿ves? Es muy nítida, pero un poco a tirones. Sí, es verdad, se ve diferente. Exacto. Este segundo tipo de ajuste puede ser muy útil, sobre todo en el ámbito del rodaje de eventos deportivos, para que se pueda ver, por ejemplo, una repetición de una jugada de un partido de fútbol o en la Fórmula 1, en cualquier deporte. Este tipo de toma puede ser muy eficaz. De hecho, sí, se ve a tirones ahora. Sí, por eso te sugiero mantener siempre la velocidad de obturación al nivel estándar de un 50º de segundo, porque, como has visto, puede influir mucho en la calidad del movimiento de tus tomas. Debo decir que ahora lo tengo más Bien, claro. me alegro. De verdad, sobre todo gracias a los ejemplos. Sí, claro, ayuda mucho. De todos modos, gracias. Escucha, otra cosa. ¿Qué? Has hablado de gain, ganancia. Sí. ¿Me podrías explicar mejor qué significa y cómo se usa? Entonces, en este caso también es muy útil tu conocimiento del mundo de la fotografía. Puedo hacer un paralelismo entre lo que tú ya sabes y lo que acontece en una videocámara. Claro, ahora casi soy un experto. Exacto, eres muy bueno, no tendrás problemas. Entonces, el tema es este. En una cámara de fotos digital, puedes modificar los ajustes de tu menú eligiendo variar los ISO, por ejemplo, de 100 a 200, 400 u 800. Pero sabes que esto puede generar un ruido electrónico. Sí. Exacto. Lo mismo puede ocurrir en el interior de la videocámara. La videocámara tiene su sensibilidad, el CCD. El sensor tiene su propia sensibilidad a la luz. Y tú puedes modificarla a través de la ganancia, que es la que te permite, de alguna manera, amplificar la señal de vídeo del mismo modo que has aumentado la sensibilidad de tu cámara fotográfica. Pero haciendo esto, puedes incurrir en el mismo fenómeno que acontece en la fotografía. Se puede generar un ruido electrónico en el interior de tus tomas. Entendido. Así que cuando hablas de amplificación es igual que cuando hablas de subir el volumen. Exacto. Como has aprendido en las lecciones de fotografía, el paralelismo se puede hacer también con el tema del audio. Te lo enseño en nuestra videocámara. Sí. ¿Cómo ajustar la ganancia? ¿Ves que debajo de esta palanquita hay una inscripción en la que pone Gain? Tiene 3 posiciones, LMH, Low, Medium y High. Claramente Low es la ausencia total de ganancia y por tanto hay 0 decibeles. Luego puedes ajustar el valor para M y para H y decidir aumentar la ganancia. Normalmente se aumenta de 3, 6, 9 decibeles hasta llegar incluso a 54. Pero con resultados obvios, es decir, con un gran ruido electrónico en tus tomas. Digamos que con esta posibilidad de utilizar la ganancia, sustancialmente tiene que ver con las tomas con luminosidad escasa. Cuando hay poca luz y ya has abierto tu diafragma al máximo, puedes elegir aumentar la ganancia, pero con el inconveniente del ruido. O puedes intervenir sobre la velocidad de obturación, consiguiendo el motion blur, el trazo confuso de movimiento, el efecto que hemos visto antes. Claramente no se trata de algo que es incorrecto a nivel conceptual, sino que puede ser un medio expresivo que podrías tener la intención de utilizar. Sin embargo, por lo general, si hay poca luz, también con el diafragma abierto al máximo te sugiero que intervengas sobre la luminosidad del ambiente en que estás realizando las tomas. Veamos, Anthony, ¿has entendido hasta ahora lo que hemos examinado en nuestra videocámara? Has explicado todo muy bien. He entendido todo. Bien, me alegro mucho. Estoy listo para seguir adelante. Muy bien, pues seguiremos ahora con un tema nuevo. Hablemos de fotogramas por segundo, el así llamado frame rate o velocidad de imagen. Entonces, como te he dicho al principio, la videocámara, para poder crear la ilusión de la imagen en movimiento,
toma una serie de fotografías, es decir, una serie de fotogramas consecutivos para poder, al enseñárnoslos uno tras otro, mostrar una imagen en movimiento. El número de fotogramas que toma la cámara fotográfica normalmente es fijo. Sin embargo, con la evolución de las videocámaras más modernas, es un parámetro que se puede modificar. Al principio, cuando nació el cine, para crear esta ilusión de la que te hablaba, se disparaban 24 fotogramas por segundo. Es decir, que dentro de cada uno de los segundos de toma hay 24 fotografías diferentes. Más tarde se impusieron los estándares televisivos, en donde el número de fotogramas varía levemente en el ámbito Palm y Secam. No sé si alguna vez los escuchaste. De hecho sí, aunque nunca entendí por qué existen estos sistemas diferentes. Ahora aclararemos el tema. Como te decía, en el ámbito Palm y Secam los fotogramas por segundo son 25, mientras que en el NTSC, que tú debes conocer muy bien ya que se usa en Estados Unidos, es de 30. Exacto. Esta diferencia, en realidad, tiene un origen que nace de la diferente frecuencia de la corriente alternada, disponible en los diversos países en los cuales se desarrollaron sistemas distintos. En el ámbito Palm y Secam, en las naciones en donde estos sistemas se desarrollaron, la frecuencia de la corriente alterna es de 50 Hz y en la de los países con el NTSC es de 60 Hz. Exacto. Seguramente habrás notado que 50 es el doble de 25 y 60 es el doble de 30. Vale. Así que de ahí que existan estas diferencias. Exacto. El punto de partida de estas diferencias ha sido este. Más tarde, de hecho, se ha verificado una difusión diferente en países diferentes y, por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, se adquiere una videograbadora o un lector DVD o una videocámara, porque a menudo puede ser más conveniente adquirirla en otro país, pero puede suceder que luego, al llegar a casa, ya no funcione. Esto ya me ha pasado. Ah, pues mira, tienes una experiencia directa. Haría falta conocer el sistema utilizado. Pero tú has dicho que en Europa existen dos sistemas, PAL y SECAM. Sí. ¿Y por qué dos sistemas? ¿No van los dos a 25 FPS? Sí, es una buena pregunta. Sin embargo, el número de fotogramas por segundo no es el único parámetro que diferencia unos sistemas de otros. Hay que hablar también de tamaños de las imágenes y de diferentes modulaciones de las fases del color. Por ejemplo, el sistema NTSC tiene un tamaño de 720 a 525, en cambio PAL y SECAM 720 a 625. ¿Y qué quieren decir estos números? De hecho, determinan el tamaño de la imagen en cada uno de los puntos, en píxeles. Eso significa que son 720 píxeles, punto por punto, en horizontal. Y 525 o 625 en vertical. Luego, como te he dicho, intervienen las diferencias que conciernen al color, y es así que los sistemas siempre tienen alguna característica en común y otras no. Bueno, diría que estamos penetrando en las técnicas. Seguramente sí, se trata de temas técnicos bastante complejos, y quienes tienen nociones de electrónica seguro que lo entenderán mejor. Sin embargo, estos aspectos no son tan difíciles y sería bueno profundizarlos. Por supuesto que lo haré. ¿Me explicarías un momento dónde se utilizan todos estos sistemas en el mundo? PAL, NTSC, Sí, SECAM... claro, te lo enseño. Mira, con la ayuda de este mapa. Como puedes ver, en las zonas verdes se utiliza el sistema NTSC. En cambio, en las demás, amarillas y rojas, se utiliza respectivamente el PAL y SECAM. Esencialmente, NTSC se difundió en Japón, Estados Unidos y en muchos otros países de América Central y parte de América Latina. En los demás, en cambio, Palm y SECAM predominan. Pero en caso de que tenga una grabación NTSC, Sí. ¿podrías convertirla? Sí, es un procedimiento bastante caro, pero seguramente es posible. Decimos que conviene procurar utilizar el sistema que tiene vigencia en cada país. Porque en la conversión a menudo se acaba perdiendo calidad. Por lo tanto, es un procedimiento que no conviene ni desde el punto de vista económico ni técnico. Entendido. Ahora se me ocurre otra cosa. Sí. Recientemente se habla mucho de alta definición. Sí. Ahí también vale lo de PAL, NTSC, SECAM, 24, 25, 30 fotogramas por segundo. Bien, mira, te anticipo desde ahora que la alta definición es un tema tan actual, con tantas características y tan complejo, que merece una reflexión y un tratamiento aparte. Pero por lo que atañe a tu pregunta, con la llegada de la alta definición se ha superado el concepto de frame rate o velocidad de imagen relacionada con estos sistemas. No obstante, las videocámaras, dependiendo de la zona en donde se producen y venden, nacen con una compatibilidad PAL o con una compatibilidad NTSC.
Esta, por ejemplo, tiene una compatibilidad con PAL, así que puede grabar también en fotogramas diferentes respecto a los 25 de la velocidad de imagen tradicional PAL. Sin embargo, nació para utilizarse en el ámbito PAL, puesto que los vídeos se pueden visualizar también con aparatos que no son de alta definición o porque se pueden reelaborar y manejar de alguna manera con aparatos preexistentes. Pero obviamente subrayo que la llegada de la alta definición hace que toda esta diferenciación se vuelva un poco obsoleta. Seguramente se superará. Pero hay que decir que es muy importante la compatibilidad con la corriente de los varios países. Así que Ah, estos 50 y 60 Hz condicionan más que cada uno de los frame rate la elección de un formato en lugar de otro. Para terminar, te diré que también tenemos a disposición videocámaras de alta definición que permiten claramente a costes mayores la compatibilidad tanto con PAL como con NTSC. mm, me parece interesante esto. Sí, la cosa realmente interesante es que ahora con las videocámaras menos caras es posible efectuar grabaciones con velocidad de imagen variable. ¿Y qué quiere decir? Bueno, te explico. Cuando llegó la alta definición, me refiero a hace algunos años, era posible efectuar grabaciones gracias a esta tecnología con un frame rate con una velocidad de imagen diferente a los 25 fotogramas por segundo del PAL o a los 30 del NTSC. Sin embargo, la tecnología de las videocámaras dependía de la cinta, el único soporte en que se grababa, y por lo tanto solo las cámaras de televisión muy costosas podían hacer grabaciones con velocidad de imagen Mm, variable. La sucesiva llegada de las videocámaras como esta, que tienen la memoria sólida, como por ejemplo estas tarjetas o las que graban directamente en el disco duro, han hecho posible en cambio grabar con una velocidad de imagen diferente para conseguir esos efectos que vemos a menudo en los anuncios. Por ejemplo, un saltador de trampolín que salta en una piscina en slow motion a cámara lenta o una flor que se abre casi en un instante dependen de las grabaciones hechas. En el caso del saltador será 200 fotogramas por segundo y en el caso de la flor a un fotograma por segundo. La reproducción se hace igualmente a 25 fotogramas por segundo, así que en el caso del saltador será 8 veces más lenta y en el caso de la flor 25 más rápida. ahora entiendo cómo se hace. Muy bien, Anthony. Hemos terminado la primera lección. Hemos examinado algunos aspectos muy interesantes respecto a la exposición, el diafragma, la velocidad del obturador o shooter, la ganancia, gain, y la velocidad de imagen frame rate, o sea, el número de fotogramas por segundo. Hablamos de velocidad de imagen, además hemos tratado los diferentes sistemas PAL, SECAM y NTSC, y hemos empezado a afrontar, siempre partiendo de la velocidad de imagen, la alta definición, tema que profundizaremos aparte. ¿Ahora crees tener algunas bases sólidas? Pero, por supuesto, bromeas. Muy bien. ¿Al final me la dejas? Claro que te la dejo para que te la lleves. Ven, No, yo sígueme. quería Ven, decir... ven. Anthony, te veo pensativo. No, estaba pensando en un catálogo que vi el otro día. Había videocámaras de varios tamaños, formas, varios modelos. ¿Se pueden distinguir los modelos en base a la forma? Bueno, en cierto modo, sí, seguramente la forma y dimensión son importantes para entender a qué segmento pertenece una videocámara particular. Esta, por ejemplo, que encierra en un solo elemento el objetivo, el cuerpo de la lente y la grabadora, es una videocámara no profesional. Subiendo de nivel, mira, la que está allí es de tipo semiprofesional. Es de dimensiones mayores, el cuerpo de la cámara y la grabadora son un elemento único, mientras que el objetivo está separado y, como ves, hay muchos mandos más accesibles respecto a los de esta videocámara. También tiene la posibilidad de conectar cables y de efectuar en manual muchas operaciones que en esta videocámara solo son posibles en automático. Subiendo aún más de nivel, llegamos a las videocámaras profesionales o broadcast, como esta de dimensiones grandísimas, la posibilidad de tener cada elemento por separado, o sea, el objetivo, el cuerpo de la cámara y la grabadora, mandos muy accesibles y muy grandes, grandes dimensiones, gran peso, pero con gran estabilidad. La verdad es que son muy bonitas estas cámaras. Sí, son realmente joyas de la tecnología. Sin embargo, por importantes que sean la forma y la dimensión, desde luego no son los únicos parámetros para asignar una videocámara a un determinado segmento. Es muy importante el sensor que permite entender si una videocámara es no profesional, semiprofesional o profesional, Hmm. broadcast. Bueno, yo sé qué quiere decir broadcast claramente, Claro. pero en este caso, ¿qué significa? Mira, es un término que se ha escogido de la terminología televisiva, porque las cámaras de televisión,
las videocámaras de tipo broadcast eran las que filmaban para la televisión. Pero hoy la situación ha cambiado un poco. La calidad ya no es tan determinante y en televisión se ven también películas bajadas de Internet, por ejemplo. Sin embargo, se sigue utilizando el término broadcast para indicar estas videocámaras, como esta, por ejemplo, que pertenece a un segmento profesional muy elevado, de excelencia. Bueno, te estaba hablando del sensor, como Sí. elemento fundamental para clasificar en una determinada categoría una videocámara. Por el sensor, por el tamaño del sensor y del número de sensores que tiene, se puede entender a qué segmento pertenece una videocámara. Las dimensiones se miden mirando la diagonal del sensor, que está en pulgadas, exactamente como una pantalla de televisión. Sí. Un sensor de 1/6 o 1/4 de pulgada significa que tenemos una videocámara no profesional. Subiendo a 1/3 de pulgada es una semiprofesional. Si llega a media pulgada o 2/3 de pulgada, como en este caso, tenemos una videocámara de tipo broadcast. Sin embargo, como te he dicho, también el número es importante. Puede haber videocámaras mono CCD o 3 CCD. Pero, ¿por qué 3 CCD? Tiene que ver con la composición de la luz. Prácticamente en el interior de las videocámaras con 3 CCD hay un sistema de prismas que descomponen la luz en 3 colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Cada sensor está destinado a recibir la luz solamente con resultados de calidad, de precisión y nitidez, seguramente muy superiores. El número de los sensores sirve exactamente para distinguir, para catalogar las diferentes videocámaras. Las de 3 CCD son las broadcast, las profesionales, las semiprofesionales y hasta algunas no profesionales de categoría alta, mientras que las de un solo CCD seguramente son cámaras no profesionales. Bueno, si he entendido bien, puesto que hay formas, modelos y estructuras distintas, significa que las cámaras funcionan de manera diferente. No, el funcionamiento de las videocámaras en realidad es muy similar, porque todas están compuestas por los mismos elementos. Hmm. ¿Quieres decir que si entiendo cómo funciona una, puedo entender cómo funcionan todas? Exactamente. Mira, utilizaré esta, nuestra videocámara broadcast, para mostrarte cada elemento. Los elementos son el objetivo, como ves es muy similar a un objetivo para cámara fotográfica. Aquí tenemos el cuerpo de la cámara y de este lado la grabadora. Estos son los 3 elementos que componen una videocámara. Bajo de nivel. Voy a analizar nuestra videocámara semiprofesional. También en este caso tendré el objetivo. En esta parte anterior y en la parte central, reunidos en un único elemento, tenemos el cuerpo de la cámara y la grabadora. Lo mismo vale para nuestra videocámara no profesional. Como ves, delante está el objetivo incorporado, en este caso en un único elemento, con la grabadora y cuerpo de la cámara. También los elementos accesorios están presentes en las cámaras de segmentos diferentes. Mira, aquel monitor LCD existe en la semiprofesional, pero también en nuestra videocámara broadcast. Lo mismo vale para el viewfinder. Mira, está aquí y está allí. Necesitamos ver cómo funciona cada elemento. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos elementos para poder hacer una distinción más minuciosa de los diferentes modelos? Empecemos con el objetivo. Las características principales del objetivo son 3: el enfoque, el diafragma y el zoom. ¿Y esto en todas las cámaras? Sí, absolutamente. La diferencia está en los diferentes niveles de las videocámaras y en lo que puede ser controlado manualmente en lo que es solamente automático. Cuanto mayores son los parámetros controlados automáticamente por la cámara, menor es el control que tú puedes tener sobre el resultado final que obtendrás. ¿Y en este caso qué hago? El problema es este. Debes tratar de entender cuando decidas comprar una cámara cuáles son las funciones que quieres poder controlar manualmente. Obviamente yo aconsejo utilizar, claro, en relación al precio que se quiere gastar, una videocámara que pueda permitirnos la mayor parte de regulaciones manuales para poder intervenir directamente en la calidad de las imágenes que vamos a filmar. Bien. Hablemos del enfoque, específicamente. Cuando quieres hacer una toma, puedes utilizar el enfoque manual o el automático. Y yo, ya habrás entendido por qué, me inclino absolutamente por el enfoque manual. Sí, esto ya lo he entendido. Exacto. En este caso vamos a ver, utilizando nuestra videocámara broadcast, cuáles son las posibilidades de controlar el enfoque en el objetivo. Como podemos ver en esta cámara, cuyo objetivo es de grandes dimensiones y nos ayuda a entender cuáles son cada uno de los instrumentos, este es el anillo de enfoque. Aprovecho para mostrarte también esto, que es el anillo de zoom, y esto que es el diafragma. Entonces, regresando un momento al Sí. enfoque.
A menudo tengo el problema que cuando uso la videocámara me cuesta trabajo enfocar a las personas que encuadro. Sí. El enfoque a veces va sobre el fondo. Sí, es cierto. Este es uno de los grandes males del enfoque automático, porque la videocámara no puede saber exactamente cuáles son tus intenciones. En el caso de control manual del enfoque, tú puedes intervenir de manera más directa y precisa sobre lo que quieres enfocar en tu imagen. Se han ido difundiendo, aprovecho para enseñarte esto en nuestra videocámara semiprofesional, anillos de enfoque de este tipo. Como ves, gira sin interrupción. Es un anillo sin final de carrera que permite obtener ventajas en el enfoque automático, pero no nos permite tener las mismas referencias que podemos tener con el enfoque manual. Esta videocámara, como fue pensada para que la utilicen solamente profesionales, no tiene ese sistema, sino que tiene un sistema diferente. Como ves, hay un inicio y un final de carrera, porque es importante tener una referencia exacta, lo cual no es posible en el caso de la rosca sin final de carrera que sigue girando. En este caso no está presente el automatismo, porque en un objetivo de este tipo sería exageradamente caro y no es nada funcional para tomas de tipo profesional. El diafragma es el segundo elemento que había mencionado. Ya hemos hablado de él en la lección pasada, y además ya lo conoces por lo que respecta a la fotografía. Sí, claro. Por lo tanto, voy a hablarte del zoom. Bueno, el zoom es una particularidad de las videocámaras que permite acercarte o alejarte del sujeto que estás filmando sin mover físicamente la videocámara. Vamos a examinarlo mejor en esta semiprofesional. El zoom puede ser manual o servoasistido. Mira, si el zoom es manual, interviene directamente sobre el anillo que te permite exactamente ajustar el zoom asistido, o sea, este mando que te permite llevarlo a posición servo, así que usarás estos mandos para zoomar adelante y atrás. ¿Ves que se mueve automáticamente el anillo? Sí. El zoom es un instrumento del que los amantes del vídeo tienden seguramente a abusar. Se trata de algo que se debería utilizar para buscar el mejor corte del encuadre, y no debería ser filmado el movimiento del zoom, pero esto sucede muy a menudo, desgraciadamente. Sí, pero no es tan fácil. Se necesita tratar de tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si decides zoomar, si quieres filmar el sujeto y que esté enfocado al final de tu zoom, debes hacer esto. Antes de nada, vuelvo a poner mi zoom en manual. Luego, ya que tengo la intención de efectuar la toma de un sujeto en esa dirección, pongo el zoom al final de la carrera. Enfoco, obviamente controlando mi viewfinder, y después regreso el zoom atrás, sabiendo que cuando haré el zoom al empezar a grabar, al llegar al final de la carrera tendré ya regulado el enfoque y por lo tanto mi encuadre, mi sujeto estarán seguramente enfocados. Pero qué buen consejo. Sí, además te aconsejo, si quieres ver un zoom aplicado con fines artísticos, que veas alguna película del director Lucas Moodysson, que seguramente es un maestro de este género. Sí, pero Lucas no es... No, mejor no lo digo. No, déjalo así. Bueno, Anthony, después de hablar ampliamente del objetivo y de sus características, vamos a examinar ahora el corazón de nuestra videocámara, o sea, el cuerpo de la cámara, el lugar donde el sensor recoge la luz que se transforma en señal eléctrica y se envía a la grabadora para ser fijada en el soporte. Los elementos que debemos tener en cuenta por lo que respecta al cuerpo de la cámara son el aspecto, el número de fotogramas por segundo, la sensibilidad, la velocidad de obturación y el balance de blancos. Bien. Empezamos por el aspecto. Aspecto significa, en el interior del cuerpo de la cámara se decide la dimensión de nuestros fotogramas. Podemos ver fotogramas de dimensión 4/3 o 16/9. Perdóname, pero explícame mejor esto. ¿Qué indican estos números y estas proporciones? Sí, indican la relación que hay entre la anchura y la altura de la pantalla. Imaginémonos coger la altura de la pantalla como unidad de medida.
La Sí. proporción 1,77:1, que es equivalente a 16 novenos, indica que la anchura de nuestra pantalla es igual a 1,77 veces la altura. Al contrario, en el caso de los 4 tercios, la proporción es de 1,33:1. Esto significa que la anchura de la pantalla es 1,33 veces la Por este altura. motivo, a veces veo las bandas negras arriba y abajo de las imágenes Sí, esto televisivas, depende cuando del vemos las hecho. películas. Sí, esto depende del hecho de que la proporción normal de las pantallas de televisión es 4 tercios, o sea, 1,33:1. Cuando yo proyecto una imagen, por ejemplo, 16 novenos o 1,77:1, lo que obtengo son estas bandas negras que compensan la diferencia que hay entre la proporción 1,77:1 respecto a 1,33:1. La otra posibilidad, al contrario, es centrar exactamente la imagen haciendo coincidir la altura con la altura efectiva de la pantalla televisiva. Pero de este modo se eliminaría la parte lateral de la imagen y yo sinceramente prefiero verla de anchura normal, aunque salgan las dos bandas arriba y abajo. ¿Te es más claro ahora este concepto? Absolutamente sí, gracias. Muy bien, ahora pasemos a los otros aspectos, algunos de los cuales ya los hemos examinado con mucho detalle: los fotogramas por segundo, la sensibilidad, el gain, la ganancia y la velocidad de obturación. Nos queda por examinar el balance de blancos. ¿Sabes de qué se trata? Sí, funciona como en la fotografía. Exacto, el principio es el mismo, solo que tenemos la posibilidad de memorizar diferentes balances del blanco. Quiere decir que se necesita preparar 2 escenas antes de empezar a filmar. Perfecto, ya estás entrando en la filosofía del videomaker avanzado. Felicidades, estás progresando, ¿eh? Te muestro. Sí. En nuestra videocámara, ¿cómo se puede ajustar el balance de blancos? Aquí tenemos el mando White Balance, que tiene 3 posiciones, preset A y B. Utilizando preset, podemos utilizar ajustes predefinidos como 5600 grados Kelvin, que es la temperatura del color para las tomas efectuadas con luz solar durante el día. En cambio, 3200 grados Kelvin es la temperatura relativa a tomas efectuadas en interiores con luz artificial. Ahora te quiero explicar cómo se hace un ajuste del blanco utilizando una de las 2 posiciones que puedo poner manualmente, en este caso la posición A. Da lo mismo utilizar una u otra. Bueno, pongo el mando en la posición A, luego tomaré una hoja blanca que pondré delante de mi objetivo a una distancia aproximada de 1 metro, no pegado a mi objetivo, y tendré cuidado, si se alcanza a distinguir la trama del papel que tengo delante, de desenfocar la imagen. De este modo obtendré un blanco uniforme. A este punto, apretando el botón Automatic White Balance, obtendré un balance del blanco correcto y que me servirá de referencia para este tipo de ajuste. Obviamente puedo hacer lo mismo en condiciones de luminosidad diferente por lo que respecta a la posición B. ¿Está claro? Clarísimo. Muy bien, entonces yo diría Eres muy bueno que... explicando cosas. Ah, te agradezco. Ahora podemos hablar del último elemento, o La sea, grabadora. la grabadora. Muy bien. Entonces, solo nos falta hablar de la grabadora. Exacto, la grabadora es el eslabón final de nuestra cadena y es el dispositivo que sirve exactamente para grabar lo que nos da el cuerpo de la cámara. Resumiendo, lo que sucede es que el sensor elabora la luz y la transforma en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es procesada por el DSP, Digital Signal Process, que efectúa toda una serie de elaboraciones en esta señal para convertirla en una información y que pueda ser transcrita por la grabadora en un soporte más adecuado, o sea, en el que esa videocámara utiliza. Como ves, aquí tenemos diferentes tipos de soporte. De hecho, ¿para qué sirven todos estos tipos diferentes? Te explico. Antes que nada, existen diferentes tipos de cassette, que es uno de los soportes más usados, porque cada uno de estos cassettes tenemos el mini DV, el VHS, el Betacam, el DVCam, el DVC Pro, el Master DV. Todos tienen diferente estándar de grabación que se distingue por la calidad. Mira, por ejemplo, esta es una cassette mini DV. Es seguramente el formato más económico y más fácil de encontrar, pero también es el de calidad más baja. Se usa sobre todo en el ámbito no Por eso lo profesional. conozco. Bueno, aprenderás a conocer también el Betacam, que seguramente es de nivel alto y se utiliza para grabaciones de tipo profesional. Otros formatos son intermedios, como por ejemplo el DVCam o también el DVC Pro. Todas estas son cintas. Además existe la posibilidad de tener videocámaras que graban directamente en DVD. Mira, que tienen un tamaño diferente. ¿Ah, Y sí? también en disco Blu-ray, por lo que respecta a la alta definición. También hay memorias sólidas, por lo tanto no ligadas a un dispositivo, como una cinta o un disco. O un disco pueden ser, por ejemplo, las tarjetas de memoria como la Flash Card
o las SD para las cámaras más pequeñas, no profesionales o semiprofesionales, hasta llegar a tarjetas más importantes en cuanto a calidad y dimensión, como las P2, donde se graba también en alta definición. También hay videocámaras que contienen un verdadero hard disk, un disco duro, que permite grabar directamente sobre este tipo de soporte. ¿Y cuáles son los pros y los contras de estos tipos de formatos? Sí, cada uno de ellos tiene características, digamos, que pueden ser ventajosas o no, depende de qué uso se les quiere dar. El cassette es seguramente el soporte más fácil de encontrar y el más económico, depende obviamente del tipo de cassette que escojamos. Pero tiene el límite de estar vinculado a un frame rate fijo. Por lo que respecta al DVD, seguramente tiene algunas ventajas, pero presenta a veces algunos problemas de compatibilidad. Hay videocámaras que graban en un hard disk, que seguramente son muy cómodas, pero cuando el hard disk está lleno, se tienen que descargar las imágenes que están ahí y por lo tanto todo el tiempo de la descarga no se puede utilizar la videocámara. Para terminar, existen las tarjetas de memoria. Las tarjetas más pequeñas como las SD y las flash seguramente son muy prácticas, pero tienen límites cualitativos. Al contrario, cuando escojo una tarjeta de este tipo seguramente no tengo límites de calidad, pero el costo es muy alto. Una tarjeta de capacidad alta puede costar cuanto una buena cámara no profesional. Vaya. Sí, ¿te quedó claro todo lo que hemos visto hoy? Sí, te diré que ha sido muy claro. Bien, analizamos en esta lección la videocámara, sus elementos fundamentales, o sea, el objetivo, el cuerpo de la cámara y la grabadora. En cuanto al objetivo, hablamos del enfoque, del diafragma y del zoom. Por lo que respecta al cuerpo de la cámara, hemos hablado del sensor y hemos visto que el cuerpo de la cámara se ocupa del aspecto, de la frecuencia de los fotogramas por segundo, de la sensibilidad, de la velocidad de obturación y del balance del blanco. Para terminar, en cuanto a la grabadora, hemos visto que hay muchos soportes a disposición: cassette, DVD, discos fijos o tarjetas de memoria. Yo diría que estamos listos para pasar a la próxima lección. Sí. Mm, ¿Qué miras? ¿Quién? Bien, este tema me interesa particularmente Bien. porque estudiar la evolución de los diferentes formatos de vídeo nos permite entender por qué unos están más extendidos respecto a otros, cuál es la relación entre ellos y cuál es más conveniente escoger. Bien, aunque no lo parezca, soy Bien, todo muy oídos. bien. Son informaciones muy útiles también a la hora de comprar, ¿eh? Seguramente pueden ser Sí. cosas muy interesantes. Empiezo preguntándote algo. ¿Tienes idea de cuándo nació la grabación de vídeo? Me haces unas preguntas. Creo recordar que al principio de los 70. Mira, las primeras cámaras de vídeo datan incluso de 1951, pero para entender cómo se ha llegado a la grabación en vídeo tenemos que dar otro paso más atrás y hablar un poco de la historia de la televisión. Piensa que el Bien. primer modelo, digámoslo así, conceptual, en el que más tarde se basó el nacimiento de la televisión propiamente dicha, data de 1880. Bueno, espera, creo que te equivocas. Te aseguro que no. 1880. Obviamente, después, para las primeras retransmisiones, hubo que esperar bastante, y fue en 1936 cuando aparecieron los primeros programas de la BBC. Sucesivamente, al ok. principio de los años 50, en 1951 exactamente, en América se desarrolló el formato que hoy en día todos conocemos como el NTSC, para la retransmisión de imágenes en color. Este formato, sin embargo, tenía algunos problemas técnicos relacionados con la inestabilidad, precisamente del color, y en Europa se prefirió esperar al nacimiento del sistema PAL. En 1967 se dieron las primeras retransmisiones en color en Inglaterra. Pero antes hablabas de grabación en vídeo. ¿Cuándo nació esta? El vídeo, antes de los años 50, era algo posible solo colocando una cámara de 16 milímetros delante de un cinescopio. A pesar de todo, se trataba de una operación muy cara, de poca calidad y extremadamente incómoda. Entonces fue solo en 1951, con la llegada del primer aparato de vídeo, cuando se pudo hablar de vídeo con mayor propiedad. A pesar de todo, no tenemos que pensar en el famoso aparato de vídeo que todos conocemos, colocado al lado de nuestra televisión. Los aparatos de vídeo de esa época eran unos aparatos casi tan grandes como un hombre y con una altura de más de 2 metros. Me recuerda a los ordenadores, los primeros ordenadores que ocupaban un Se cuarto trata entero. precisamente de una evolución de ese tipo. Con el paso del tiempo, obviamente, se ha producido una evolución no solo del aparato del vídeo, sino también de los formatos de vídeo. Se ha pasado de los rollos grandes y pesados a las cintas cada vez más parecidas a las que conocemos hoy.
En el Ujú. ámbito profesional, la primera que se desarrolló fue la U-matic de Sony. ¿Y a nivel de aficionado A entonces? nivel de aficionado, hubo desde el principio una cruda competición entre el formato Betamax de Sony y el VHS de JVC. Poco después, sin embargo, perduró el VHS y los motivos eran esencialmente la mayor duración de las cintas VHS, el menor coste también en detrimento de la calidad, que era inferior. Y esto me hace pensar en el Blu-ray. Exacto, me gustaría saber pronunciar así Blu-ray. Efectivamente, el Blu-ray, en el ámbito de la alta definición, ha derrotado el estándar propuesto por Toshiba, el HD-DVD, volviendo al VHS gracias al hecho de que perduró. Todos los fabricantes lo adoptaron como estándar, básicamente, y entonces tuvo inmediatamente una rapidísima difusión. Ujú. El escenario cambia, sin embargo, en el ámbito profesional. La U-matic de Sony se sustituyó por el formato Betacam, siempre de Sony, heredera del desafortunado Betamax a nivel de Ah, aficionado. me acuerdo. Betacam tenía una gran calidad, aún la tiene hoy en día, y por eso se convirtió enseguida en el formato dominante. Se ha convertido en el formato profesional estándar absoluto, utilizado hasta el día de hoy, en lo que se refiere a la grabación de vídeo televisiva de alta calidad. Hubo intentos, obviamente, por parte de JVC, que dominaba por el contrario el mercado para aficionados, de crear un soporte que fuera competitivo, y nació el Super VHS, que sin embargo no tuvo suerte contra el Betacam. Con la llegada de la grabación digital nació el Betacam digital, hoy en día todavía muy usado, y el competidor del JVC. Esta lucha no terminó prácticamente nunca. Fue el digital ese, pero también este sucumbió frente al Betacam digital. Después del Betacam digital, con el nacimiento de la alta definición, nacieron los HDCam y el HDCam SR. Pero volvamos de nuevo al mundo amateur. Hmm. Con la llegada de tecnologías siempre más pequeñas, es decir, telecámaras, videocámaras cada vez más pequeñas, tomó cancha el formato de Video 8, que se adaptaba muy bien al ámbito amateur, pero que tenía una calidad bastante mediocre. Hubo una evolución con el formato High Video 8, pero aún con todo no era absolutamente idóneo. No mejoraba tanto la calidad como los usuarios requerían. Llegamos finalmente a los 90 con el nacimiento del formato de vídeo digital DV, que fue aceptado inmediatamente en el ámbito amateur por todos los fabricantes más importantes. Es un gran salto de calidad porque finalmente videocámaras de pequeñas dimensiones pueden realizar imágenes de alta calidad, sobre todo por los tres sensores, 3 CCD de los que hemos hablado ya anteriormente. Ha sido un impulso enorme el que estos aparatos han dado sobre todo al videoperiodismo. Hacer reportajes o tomas también un poco indiscretas con alta calidad ha sido finalmente posible, y son muchos los documentales y películas de bajo presupuesto realizados con esta tecnología. En el ámbito profesional, lógicamente, también hubo consecuencias en este ámbito. Nacieron los formatos de VCam de Sony y de VC Pro de Panasonic. Ujú. Estos dos formatos han tomado el protagonismo, sobre todo por sus características técnicas. El DVCam, por ejemplo, es compatible con el formato de V, aunque tiene un número mayor de líneas. Esta particularidad hace que a veces la visión no sea mucho mejor respecto al DV tradicional. Sin embargo, uno se da cuenta de la diferencia, sobre todo cuando se reelaboran estas imágenes. Cuando se efectúan operaciones de montaje, por ejemplo, de tratamiento del vídeo, uno se da cuenta de que este formato es claramente más eficaz. Y todo esto se produce siempre en el ámbito profesional. Hmm. Sin embargo, el otro formato de VC Pro de Panasonic se ha abierto camino también, conquistando una gran franja de mercado, y con la llegada de la alta definición ha nacido el formato de VC Pro HD, que permite precisamente hacer tomas de alta definición. Vale. Obviamente, ya que como ya habrás entendido, ámbito profesional y ámbito amateur se influyen mutuamente de forma paralela al nacimiento del DVC Pro HD. El formato DV amateur se desarrolla en un formato HD llamado HDV. Esto ha permitido a los aficionados más avanzados, obviamente, poder hacer tomas con alta definición también con videocámaras amateur, superando así ese límite doméstico que daban los formatos televisivos clásicos PAL, SECAM, NTSC. Está claro, ¿no? Clarísimo. Entonces, Humberto, desde que nació la televisión, las dimensiones del fotograma no han cambiado nunca hasta que se introdujo la HD, ¿correcto? Exacto, correctísimo. Han cambiado los sistemas de grabación, se ha mejorado la calidad de la imagen. Aún así, el formato de nuestro fotograma, el tamaño, se ha quedado siempre el mismo. 4 tercios, la relación de altura y ancho.
Con la llegada de la alta definición, en cambio, se ha pasado a una imagen diferente de formato 16 novenos, o sea, de una imagen casi cuadrada a una más rectangular. Hay que decir también para el formato estándar llamado SD, en contraposición a la alta definición llamada HD, ya se había experimentado con un formato de 16 novenos. De todas formas es algo de estos últimos años y no es un formato nativo, porque el fotograma de alta definición nace ya en formato 16 novenos. De todas formas, hay otra cosa que me interesa mucho en lo que respecta a la Ah, HD. Ves que soy un mucho, te apasionado. apasiona mucho, veo. Dando una vuelta por los centros donde venden Mm, electrodomésticos, he notado que hay lectores de DVD con la indicación sí, progresivo, como también hay televisores LCD. absolutamente. ¿Qué significa progresivo? Entonces, digamos que progresivo es un concepto que nace de forma paralela a la alta definición y del que se habla sobre todo con la llegada del cine digital. Tenemos, sin embargo, que dar un paso atrás y hablar del sistema televisivo clásico. Te diría que te sentaras, pero Vale. tenemos que quedarnos de Eh, pie, así que ponte cómodo como yo. Entonces, el sistema televisivo clásico funciona con 720 columnas y 625 líneas. En realidad, estas 625 líneas de las que ya te he hablado no están todas activas, por lo que no están todas visibles. Las otras contienen información relativa a la visualización de la imagen. Ahora, para transmitir 25 fotogramas por segundo, como requiere el sistema PAL, o 30, que requiere el sistema NTSC, ujú. se hubiera verificado con la tecnología disponible en los años 50 y 60, cuando de hecho nacieron estos sistemas, se hubiera verificado el fastidioso efecto del parpadeo de la imagen. Sí. Así pues, se elaboró una solución. No se transmitía un fotograma entero, sino una semi-imagen, por lo que la imagen se dividía por la mitad. Para permitir, sin embargo, una visión correcta, esta división no se efectuó en sentido horizontal y vertical de manera exacta, sino que se alternaron las líneas pares con las líneas impares. Entonces, esta semi-imagen que en realidad se transmitía se alternaba muy rápidamente con la semi-imagen complementaria. Mm. Y esto permitía a nuestro ojo visualizar una imagen regular como si se transmitiese a través del fotograma completo, mientras que en realidad solo se transmitía media imagen. Este sistema es el llamado sistema de entrelazado, del que seguramente Ah, hayas oído hablar sí, y que sí, probablemente nadie te haya explicado nunca. exacto. Exacto, este sistema entrelazado era seguramente necesario en la época en la que nacieron estos sistemas con tecnología limitada. De todos modos, con la llegada del cine digital y con la necesidad de obtener una perfecta compatibilidad con el cine propiamente dicho, y así obtener fotogramas completos, la tecnología del entrelazado se sustituyó por la tecnología progresiva, acerca de la cual has oído hablar. Muchos directores han empezado a rodar en digital, también directores consolidados como Lars von Trier, Thomas Vinterberg, los hermanos Dardenne y no solo. Bien, estas necesidades de compatibilidad han permitido la difusión, de hecho, del sistema de transmisión progresivo para las imágenes digitales. ¿Te queda más claro ahora? He entendido el entrelazado, pero el Ujú. progresivo Ahora todavía te lo sí. explico con detalle. Sí. Prácticamente la gran revolución del progresivo es que no se transmiten ya las semi-imágenes con líneas alternas, sino que se transmite un fotograma completo. Esto mejora considerablemente la calidad de la imagen, porque se trata del primer sistema de transmisión televisiva que reproduce las características de la película mandando un fotograma entero, completo, y esto, como puedes imaginarte, mejora la calidad de manera increíble. Otra pregunta. Sí. Mirando por internet, estaba viendo las características de las cámaras de vídeo y he visto que hay varias de HD. Ujú. Por ejemplo, he visto 700p 24, 720p 50, 1080 y 60. Sinceramente, me parece un poco complicado. Sí, tienes razón. ¿Me puedes Tienes explicarme un razón, poco es mejor? verdad que es un poco complicado, sobre todo porque se trata de abreviaturas muy nuevas, así que los profesionales mismos no tienen mucha facilidad, no están muy acostumbrados a estos números. Lo explicaremos a grandes rasgos sin profundizar demasiado. Sí. El primer número indica la resolución. Nos dice exactamente Mm, cuántas líneas hay, cuál es la resolución vertical. ok. Luego hay una letra que puede ser I o P, que corresponde a O entrelazado o progresivo. progresivo, como Vale. acabamos de Muy ver. bien. Luego hay otro número que nos indica en cambio los fotogramas que se transmiten por segundo, en el caso de que la letra sea la P de progresivo. Y si la letra es I de entrelazado, hace referencia a las semiimágenes. Pongamos un ejemplo. Cuando el primer número es 480, estamos hablando de resolución estándar, de definición estándar.
y de formato NTSC con 480 líneas activas. Cuando decimos 576 como primera cifra, nos encontramos siempre en el ámbito estándar, pero estamos en el PAL, 576 líneas activas. Entonces, estás diciendo que a partir del primer número puedo saber si es NTSC o PAL. Exactamente. Ah, Cuando por el contrario, si he dicho número 720 o 1080, estamos ya en el campo de la otra definición, ya que nos estamos moviendo por un nivel más alto que el de los formatos tradicionales. Estoy hablando siempre de las líneas, claro. sí, pero entonces, ¿cómo consigo entender si es HD, NTSC o PAL? En este caso tienes que informarte sobre la compatibilidad de esta determinada videocámara con el sistema PAL o con el sistema NTSC que hemos nombrado en la otra lección. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Luego viene la famosa letra. En el caso del entrelazado será I, en el caso del progresivo será la P. Entonces vayamos al número de fotogramas. En el caso de que yo tuviera, por ejemplo, un I50, significa que se transmiten 50 semi-imágenes, porque estoy en el ámbito del entrelazado, o sea, 25 fotogramas por segundo. Si en cambio fuera un P50, ese 50 correspondería a fotogramas completos por segundo. Lógicamente hay también casos particulares. Por ejemplo, el formato 1080p24 significa que nos movemos por una definición alta, 1920 por 1080, o sea, la resolución más alta que podemos obtener por el momento. P Progressive 24 fotogramas por segundo es un número especial porque 24 se utiliza en el ámbito profesional para aquellos vídeos que tienen que resultar inmediatamente compatibles con el ámbito cinematográfico. De hecho, 24 es el valor de fotogramas por segundo estándar en el ámbito de la industria cinematográfica. ¿Sabes qué te ¿Sí? digo? Te comprendo muy bien. De todos modos, esto es, digamos, el comienzo de un viaje en el interior de todas estas características, e invito a todos a profundizar personalmente en los aspectos que hayan resultado más interesantes o los que más hayan despertado vuestra curiosidad. Seguramente tendré que repasar todo esto, pero de todas formas ha sido muy interesante y seguramente he aprendido algo. Bien, Anthony. Recapitulemos un poco sobre lo que hemos hablado hoy. Ante todo, hemos visto cómo ha evolucionado la televisión en la historia y cómo han cambiado los formatos de vídeo hasta llegar a la situación actual. Además, hemos revelado el gran misterio del entrelazado y del progresivo, y hemos visto cómo el progresivo resulta ser un método de transmisión mucho más eficaz, de calidad mucho más alta, que permite ver fotogramas completos y no semi-imágenes, como en el caso del entrelazado. Luego hemos hablado de alta definición y hemos visto solo algunas características importantes, las de las videocámaras de última generación. ¿Te ha quedado todo claro? Sí, pero tengo que ir a repasar... Exacto. Muy buena elección. Ir a repasar estas nociones, aunque yo diría que con la teoría ya estamos. Te prometo que a partir de ahora seremos extremadamente más prácticos y bajaremos pronto la pista, por fin. Estoy impaciente. Muy bien, te espero. Hola, Anthony. Hola, tío, Bienvenido. ¿cómo estás? Yo bien, ¿y Gracias. tú? Te veo Muy en bien. forma, la fotografía te sienta bien. Hacemos lo posible. Quizá debería Anda hacer ya. yo el curso también. Bien, en este curso de vídeo en parte nos ocuparemos también de todo lo que has aprendido y asimilado en el curso de fotografía. Perfecto. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, todo lo que atañe a la exposición, o sea, obturador, diafragma y sensibilidad. Pero también desde el punto de vista artístico, el encuadre o la composición de la imagen. Todo esto nos resultará útil para crear nuestra historia a través de imágenes. Por lo tanto, vamos a realizar un vídeo que podrá ser todo un cortometraje, un videoclip, un documental, un reportaje. En resumidas cuentas, podrás elegir tú mismo qué realizar con las imágenes que empezarás a rodar. ¿Estás listo? No puedo pedir nada más, es perfecto. Muy bien, la primera lección es sobre la videocámara. Veremos cómo está hecha y qué podemos hacer con ella. Perfecto. ¡Hey! ¡Ey! Anthony, mira lo que te he traído. Estupenda. ¿Te gusta? Sí, es maravilloso. Esta es una videocámara semiprofesional. Se coloca exactamente entre las pequeñas compactas y las broadcast, aquellas con calidad de teledifusión, las profesionales más avanzadas. ¿Me la dejarás luego? Bueno, eso lo veremos. Mientras te explico cómo funciona, vamos a ver algunos aspectos técnicos y algunas experimentaciones como esta. Bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sabes? Hace poco un amigo mío me ha prestado su videocámara para hacer una prueba. Y me estoy apasionando muchísimo. Bien. Solo que me gustaría saber cómo poder utilizarla mejor. También me gustaría saber cuáles son las cosas que debo tener en consideración a la hora de comprar una. Ah, por supuesto. Es muy importante aprender a conocerla también para poder comprar correctamente. Veremos, antes de nada, cuáles son las diferencias principales y las analogías entre esta y una cámara de fotos. Sí. Y luego analizaremos algunos aspectos técnicos. De hecho, una de las cosas que he notado es que entre la videocámara y la cámara fotográfica hay muchas cosas parecidas. ¿Es verdad o Absolutamente. es mi impresión?
No, 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 has dicho una cosa correcta. Fundamentalmente ambos son dispositivos que sirven para capturar imágenes. Así tendrán una lente, un sensor que transforma la luz en un impulso eléctrico y un soporte para grabar. ¿Cuál es la diferencia principal? Con una cámara fotográfica, tú eliges qué imágenes quieres inmortalizar. Posicionas la cámara, valoras las condiciones de la luz, las condiciones ambientales y haces tu disparo. Con una videocámara, en cambio, la cuestión es un poco más complicada porque saca una serie de fotogramas en repetición. Sí. Y por lo tanto efectúa un movimiento que puede ser el mismo que efectúas con tu mirada. Así que la variabilidad de las condiciones de luz y color es más compleja y se debe tratar de manera adecuada. Se me ocurre una pregunta. Con la cámara fotográfica hago el encuadre, valoro las condiciones, elijo los ajustes. En cambio aquí, con una variabilidad tan amplia, ¿cómo hago? Bueno, antes que nada te aviso de que hay dos soluciones, una mucho más sencilla y otra más complicada. Y yo te lo advierto. Hagámosla más sencilla. Yo te digo la más sencilla, pero prefiero rotundamente la segunda, porque la solución más sencilla es la de dejar todo en automático. Una videocámara es un dispositivo complejo que puede efectuar automáticamente todos los ajustes y las configuraciones necesarias para realizar un rodaje. Sin embargo, yo prefiero poner todos los parámetros en manual, ya que así tendrás un control real sobre tu imagen y podrás elegir efectivamente cuál será el resultado final. Esto es algo que ya escuché. Sí, es algo muy común. Veremos ahora, para empezar. Te doy algunos parámetros técnicos que nos interesan para la exposición. Así podrás sentirte menos perdido cuando empieces a utilizarla. Bien. Ah, Anthony, por fin has llegado. Hola. Bien, ponla ahí. Sí. Así está bien. ¿Así está bien? ¿Sabes que no me convence? Ponlo un poco más allá. Sí. Sí. No, tampoco está bien así. Ponlo donde estaba antes. No, sabes que de hecho no me convence para nada. ¿Por qué no Ven acá. la muevo yo? Bien. Ahora ponla donde quieras. Así está muy bien. Oye, ¿estás listo para emprender nuestro viaje hacia el interior de la videocámara para aprender más sobre el tema? Sí. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta para empezar? Sí, me habías hablado de videocámaras semiprofesionales, por ejemplo. ¿Cómo se puede distinguir una cámara Sí. semiprofesional de una profesional? Sí, claro. Mira, aprovecharé tu pregunta para explicarte mejor cuáles son las diferencias entre las diferentes videocámaras, cuáles son los elementos que componen una videocámara y cuáles son los instrumentos que permiten controlar las imágenes. Perfecto. ¿Estás listo? Yes. Entonces partamos.